tal? Muy bien, ¿y vos? Bien también. Empiezo con la clase entonces. Antes de olvidarme, pongo ya la asistencia. Bueno. Hoy terminaríamos el eje 2 con lo que viene a ser las máquinas alternativas de vapor. Y en la misma entonces lo que vamos a hacer es también hablar ya del funcionamiento de las calderas, ¿verdad? Como una parte ya de lo que viene a ser las máquinas alternativas de vapor. En este caso, esas máquinas alternativas denominadas también máquinas de émbolo porque tienen justamente un pistón, entonces se le denomina también de émbolo o de pistón y se utiliza justamente ya para poder mover otros artefactos como por ejemplo ese vapor de agua producido dentro de esa caldera. Entonces va a ir unido posteriormente a unas cañerías o a lo que vendría a ser un ingreso de un pistón para que pueda mover justamente ya ese émbolo que va a estar unido tal vez a una manivela, a una biela y posterior a eso también a otro tipo de artefacto de transmisión mecánica para que pueda moverse. Algo así, ¿verdad? Entonces sería el movimiento ya de lo que es la generación de ese vapor dentro del cilindro que dará justamente ya la energía necesaria para poder complementar el sistema completo. En este caso, por ejemplo, podemos ver una caldera que recibe calor y aquí vemos el vapor que ingresa dentro de lo que viene a ser este pistón. Entonces, al dar la vuelta prácticamente todo el giro del cigüeñal y posterior salir para poder entrar al condensador y reutilizar otra vez el vapor, que es lo que funciona aquí, ¿verdad? Entonces, aquí posteriormente debería de estar unido a este eje central de lo que es donde está el cigüeñal, tal vez otro eje de transmisión para poder mover algún mecanismo posterior, ¿verdad? Entonces se clasifican en dos tipos de máquinas de vapor, ¿verdad? De alternativas, que son la de émbolo y la otra es de turbina o de rotación o rotativas. Y vemos aquí justamente ya la de émbolo en donde se genera el vapor, ingresa a lo que viene a ser el pistón. Y acá se ve directamente que este pistón está unido ya a lo que va a ser una cruceta con una biela, ¿verdad? En donde va a estar unida a una rueda de inercia y todo lo que es el vapor en sí se va a ir ingresando en un condensador para posteriormente utilizarla de nuevo, ¿verdad? Entonces, esa evaporación, sí, Verónica, ¿no se está moviendo? Profe, nos estamos moviendo por eso, pero ahora sí. Sí, porque se Máquina- queda, cuando proyectas todo se queda congelado, parece raro, está. Sí, quería avisarte nomás de eso, profe. Ahora sí dice máquina de vapor y sale la imagen. Ya. Bueno. Entonces, esta máquina de vapor se va viendo tanto las variables, en este caso de presión y temperatura dentro de lo que es de cada cilindro de este vapor. Y se va viendo justamente también ese flujo de vapor que hacia dónde va ingresando el cilindro, ¿verdad? Entonces, la clasificación inicial que dijimos que es de alternativa de émbolo, se utilizan primeramente que está acoplado a ese pistón. Posterior a ello, entonces va a ir encastrado otro tipo de mecanismo como una biela, un cigüeñal. Y posterior a eso también se puede tener un juego de válvulas para mover directamente. Entonces, alguna de las partes de esta máquina alternativa vendría a ser el cilindro. Este cilindro, como se denomina, es prácticamente donde está dentro del pistón. Este pistón va a tener movimientos justamente rectilíneos de sube y baja o dependiendo de la posición en que se encuentre. Y posterior a ese pistón también va a ir unida un vástago. Este vástago es como si fuera una varilla o una unión, ¿verdad? Con lo que vendría a ser ya ese pistón para poder unirlo posteriormente a otro que viene a ser la cruceta
con una manivela para poder ir moviendo todo a ver. Bueno. Luego de lo que es el vástago, en este caso, ¿verdad? Se ve esa unión del vástago con la cruceta. Este vástago es, como les mencioné, la varilla central, en donde ya la cruceta vendría a ser la unión con otro tipo de mecanismo que podría ser una biela, manivela o una biela, ¿verdad? En este caso, la manivela que tiene este brazo, esta forma, ¿verdad? En donde se va a ir unido posteriormente también a lo que puede ser una rueda de inercia. Y estas tuberías son prácticamente para el ingreso de los pistones para que pueda ingresar dentro de cada cilindro el vapor. El bastidor es donde va a estar asentado todo el sistema de las maquinarias, y el soporte de árbol prácticamente es, en este caso, como unos cojinetes que se utilizan por las fricciones que pueden suceder, ¿verdad? Entonces tiene que tener unos rulemanes que hagan que el movimiento no se atasque, ¿verdad? Y se ve alguna clasificación de estas máquinas alternativas que pueden tener 4 criterios. El primero, el criterio de vapor, que se subdivide en 2 tipos de vapor, ¿verdad? De simple efecto y de doble efecto. De simple efecto porque va directamente sobre una carilla en un cilindro, y de doble efecto cuando ya toca ambos lados, o sea que pasa a ambos lados, en donde se puede ingresar de un lado o del otro lado del pistón para que pueda utilizarse y tener ese doble efecto. El criterio de escape, como dice su nombre, el primero es escape libre, o sea que no se tiene una recirculación ni una recuperación de ese vapor. Y en lo que es la máquina de escape a condensador, entonces tiene un condensador donde se va a utilizar de nuevo lo que vendría a ser todo lo que es el vapor ya utilizado posteriormente en ese pistón, entonces se puede reutilizarla. El tercer criterio entonces vendría a ser la posición en que se encuentra cada cilindro, que puede estar de forma horizontal o vertical, como denomina, ¿verdad? O sea, que puede estar parado o puede estar acostado, como se puede ver, ¿verdad? Entonces, estos cilindros también puede ser de acuerdo a su número de cilindros, puede ser monocilíndrico, o sea que solo un cilindro se utiliza en todo el sistema, o multicilíndricos que tienen distintas configuraciones otra vez, ¿verdad? Que pueden ser gemelas o triples, primeramente, y también puede ser dobles en 2 sentidos, en tándem y couple. En este caso, el tándem es prácticamente cuando están ya relacionadas de forma ya sea paralela o en serie, el couple, y se puede ver de distintos tamaños, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Lo que hace es primeramente ingresar en el primer cilindro y después en el siguiente. Y la fraccionada triple similar también puede haber en las 2 configuraciones anteriores mencionadas, ¿verdad? Entonces se puede usar de distintas maneras. Y esto, como es vapor, tiene también un diagrama de trabajo justamente en donde lo ideal y lo real suele diferir bastante. Entonces, primeramente podemos ver que el cilindro justamente se mueve, se abre lo que vendría a ser esa válvula para el ingreso del vapor, y va a hacer su movimiento justamente de el pistón del punto muerto superior al inferior, en este caso que está acostado entonces de un lado al otro, ¿verdad? Y esto se va a comprimir posteriormente. Entonces se ve que tiene una configuración ideal en donde se admite, se expande ese vapor, hay una caída de presión y posteriormente hay un escape para poder comprimirlo otra vez, ¿verdad? Y en la forma real es que primeramente se admite, se expande, tiene un avance este escape, o sea que no es que sale completamente, se comprime ya a la vez y ya ingresa otra vez en la admisión. Entonces tiene esta forma ya lo que viene a ser ese diagrama real. Asimismo, tienen distintos tipos de rendimiento, como el mecánico, el térmico y el termodinámico, en donde el mecánico tiene una configuración dependiendo de el tipo de escape que puede tener el sistema, si es libre o condensado. Entonces, depende de ese
tipo de configuración, por así decir, ¿verdad? Entonces puede tener mayor o no rendimiento mecánico. Y en el térmico vendría a ser ya relacionado a la efectividad en sí, ¿verdad? De la potencia producida, absorbida y efectiva que se realiza dentro de lo que va a ser este sistema termodinámico, ¿verdad? Y también se tiene lo que vendría a ser el análisis termodinámico para ver si realmente lo que se realiza tiene lo ideal o realmente se llega voy a admitirle a otra. Si se tiene realmente lo que realmente salió, ¿verdad? Entonces, en este caso, existen unas pérdidas de calor en el análisis termodinámico, también una diferencia en lo que va a ser la presión dentro de cada cilindro y lo que se llega a condensar también dentro del condensador y hace ver justamente esas configuraciones, ¿verdad? Entonces, estas máquinas se utilizaban inicialmente en lo que son las locomotoras, los usos industriales dentro de lo que es las calderas, ya para el movimiento, por ejemplo, la esterilización de productos inyectables en una farmacéutica misma, entonces se utiliza ya como un producto el vapor en sí, ¿verdad? Las máquinas marinas, que también era para mover estos barcos, también se utilizaban las máquinas alternativas de vapor. Y tienen distintos puntos justamente de rendimiento, en donde, como les mencioné, depende del escape que tenga, ¿verdad? Y la configuración del tipo de máquina, si es que son multicilíndricas y dependiendo si son simples, si son dobles, si son triples. Entonces otra vez tienen un distinto consumo o rendimiento, ya sea térmico o termodinámico también, ¿verdad? Y asimismo, si el agua o el vapor que se genera es saturado o recalentado, también tiene una distinción justamente, ¿verdad? Donde podemos comparar que si es que a escape libre, ese estado saturado que produce un vapor saturado, se tiene un rendimiento termodinámico de casi 70% a diferencia de un recalentado que ya llega a 80%, ¿verdad? Entonces va variando o va mejorando su rendimiento realmente a medida que se va cambiando también lo que viene a ser todo lo relacionado al tipo de vapor que se utiliza dentro de la industria, ¿verdad? Y posterior a eso tenemos ya la segunda parte de las máquinas rotativas y turbinas. En este caso, sustituimos el pistón, el émbolo en donde ingresaba el vapor y prácticamente lo que usamos son turbinas. Dentro de estas turbinas que vemos posteriormente está unido un generador, ya sea para un tendido eléctrico o lo que viene a ser otra vez el otro lado, un condensador para regenerar y reutilizar también. Y tiene un reactor en este caso, ¿verdad? Un intercambiador de calor podría ser eléctrico, ¿verdad? O nuclear en sí, que también se puede utilizar. Y las turbinas entonces son más bien para tener mayor seguridad en lo que es la eficiencia ya de la generación de vapor. Entonces el chorro de vapor se tiene a una elevada presión y temperatura también y puede tenerse justamente que choca directamente por las hélices o los alaves que tiene cada turbina y hace que pueda girar, ¿verdad? Y esto hace que también genere la energía porque a estas turbinas justamente van a ir colocadas directamente a otro tipo de mecanismo justamente para poder moverla, ¿verdad? Y acá podemos ver, por ejemplo, ya lo que viene a ser la generación a, a lo que vendría a ser un ejemplo ya macro, ¿verdad? Muy grande, ¿verdad? Entonces tenemos las turbinas, el recalentador aquí ya de ese vapor, entonces este podría ser una caldera acuatubular en donde dentro de estos tubos se puede ver, por ejemplo, que se puede ir generando lo que son el vapor de agua y va ingresando directamente en estas turbinas para poder generarla. Posteriormente también tiene que tener un condensado. El condensado entonces ya se utiliza para lo que vendría a ser la regeneración y utilizarla de nuevo en la caldera. Entonces, primeramente tiene una fuerza expansiva dentro de cada turbina, el vapor en sí, ¿verdad? Y que hace girar justamente el eje motor. Y posteriormente también tiene una parte fija que hace que prácticamente sea también distribuidor de la energía que se va generando dentro de cada uno.
Así como el anterior tiene un trabajo de vapor también porque se utiliza también del ciclo de Rankine, en donde se ve justamente ya ese diagrama presión-volumen, en donde se va viendo las diferencias justamente en el cual se va cediendo el calor y se va regenerando posteriormente, ¿verdad? Entonces, se tiene también lo que vendría a ser un diagrama, ¿verdad? En el cual se va a utilizar justamente una turbina, posterior a eso se va a reutilizarlo otra vez a lo que va a ser ya por un condensado, ¿verdad? Y lo que vendría a ser ya la parte principal de esta turbina, las partes en sí de esa turbina, ¿verdad? En donde se ve la hélice, que son como forma de alaves o cucharas, también dependiendo del tipo de turbinas que se puedan utilizarla. Y se ve el conducto en donde cae directamente el vapor en cada una de estos hélices, directamente en la cuchara o en el álave en sí, ¿verdad? Y el flujo en el cual va a tener, como tiene una configuración, digamos, ovalada, cóncava, ¿verdad? En el cual va a ingresar este flujo de agua, en este caso el vapor en sí, ¿verdad? Entonces va a hacer que pueda girar, ¿verdad? Y esto está dentro de lo que se le denomina toberas. Estas toberas son dispositivos que utilizan para generar energía térmica. Dentro de ellas, ¿verdad? Ese fluido que se utiliza va a ser el vapor, que va a ser la generación de energía es en forma de entalpía, o sea que es una energía cinética. Y dentro de esta entonces se va a ir inyectando el vapor para poder tener justamente un aumento de velocidad a medida que va ingresando el chorro de agua. Este chorro de agua prácticamente como tiene una forma de embudo estas toberas, entonces va reduciéndose la salida para que pueda tener mayor alcance también y velocidad dentro de la tobera, el vapor, entonces se va reduciendo prácticamente su diámetro y pueda justamente utilizarse de manera más eficiente y simple, como se mencionó ahora. Se clasifica también según la forma en que el vapor se expande, ya sea de acción o reacción, según la dirección que toma el vapor, puede ser de forma axial o radial, y según la posición del eje, que puede ser también de forma horizontal o vertical. Y según la forma en que se inyectan los vapores, también puede ser de forma total o parcial. Y según los tipos de rodete o número de rodete que tiene cada uno, ¿verdad? Puede ser una turbina con un solo rodete o sin escalamiento, o con varios rodetes y con varios escalamientos, dependiendo de la velocidad que se necesite o las presiones también que pueda utilizarse en cada rodete. Y según el tipo de escape de vapor, puede ser libre o puede ser con un condensado para recuperar otra vez el vapor generado en la caldera, ¿verdad? Y el último vendría a ser el condensado, ¿verdad? La condensación de vapor, que se utiliza según una clasificación que puede ser por superficie o por mezcla, y también un cálculo de recuperación de esa agua dentro de cada tipo de condensador. Entonces se utiliza por lo general para poder reutilizarla y no tirarla directamente al medio ambiente. Entonces se pueden utilizar la condensación para poder obtener, ¿verdad? Ya una temperatura inicial también de lo que va a ser para la producción del vapor recalentado, ¿verdad? Y como les mencioné, está clasificado en condensadores de superficie y condensadores de mezcla. El de superficie, como dice, ¿verdad? Es prácticamente en donde se va mezclando ya lo que viene a ser el condensado, el vapor en sí, con un refrigerante, y posterior a eso entonces se va a ir efectuando el condensado en sí, ¿verdad? Entonces esa mezcla ya posterior también, que puede ser de forma corriente o equicorriente, como decía, entonces lo que se hace es ingresar el vapor, ¿verdad? Ya utilizado dentro de las turbinas o de las máquinas alternativas de vapor de émbolo, entonces ingresa en el condensador y puede entrar del mismo sentido el refrigerante que le va a cambiar justamente de estado físico a ese vapor en agua directamente, ¿verdad? El líquido. Y también el equito corriente sería en contramano, nomás el refrigerante que se utiliza para poder condensar justamente ese vapor reutilizado en cada turbina, o en lo que viene a ser en el pistón en sí.
Y como les mencioné ya, también el condensado de superficie ya es ya un intercambio directo de lo que viene a ser en un haz de tubos, o sea que prácticamente puede ingresar en el condensador. eh, Veríamos como unos serpentines internos y dentro de eso podríamos tener el refrigerante en sí, ¿verdad? Entonces puede bañarse a eso, lo que va a ser ya la refrigeración en sí de ello y el cambio de estado de lo que se tendría adentro, ¿verdad? Y posterior a ese entonces se puede ver también un cálculo de agua que se puede ver, ¿verdad? Y posterior a ese, ¿qué es lo que se va a ver? Si realmente se llega a recuperar todo el agua, digámosle que tenemos 100 litros de agua que metemos del tanque a la caldera, generamos, y si realmente esa cantidad es lo que se genera otra vez en vapor, posterior a eso se llega a recuperar realmente los 100 litros o lo que se recupera son 70 litros, ¿verdad? Por unas pérdidas ya dentro de todo el sistema, el circuito en sí, ¿verdad? Que va moviéndose. Entonces puede ser que ese valor realmente que posea ya por haberse hecho un vapor recalentado saturado, pierda prácticamente parte del condensado o la cantidad de la masa misma del agua generado, ¿verdad? Y por último, las turbinas de gas. En este caso no se utilizan vapor de agua, sino que gas, o sea, con combustible dentro de ellas. Entonces lo que se quema son prácticamente lo que se genera son gases de esa combustión y esos gases de la combustión al estar cerrados dentro de estas turbinas generan justamente ya una alta presión y velocidad dentro de lo que viene a ser el movimiento de esos álabes. Entonces esos álabes van a ir girando por la presión y el movimiento de los gases de la combustión para generar justamente la rotación de estas turbinas y puedan generar la energía justamente dentro de cada hélice. Entonces se va viendo también lo que vendría a ser ya el resumen general ya de esta parte. Ya hablamos justamente ya de todo lo que son las máquinas alternativas. No sé si hay consulta hasta aquí. Seguro que hay consulta de relacionado al artículo, por eso les veo a unos cuantos.